Hola nuevamente, bienvenidos todos nuestros suscritos al canal, quienes dan visualización y quienes nos visitan en nuestras redes sociales. En este video vamos a hablar sobre la privación injusta de la libertad como una forma de responsabilidad del Estado. Vamos a tratarlo igual como lo hemos hecho en otros videos anteriores, a explicar qué elementos o qué insumos probatorios son útiles para el proceso en la práctica y qué implica pues el tema de la privación injusta de libertad. Entonces lo primero es, pues si hablamos de una privación injusta de la libertad donde pretendamos una indemnización por parte del Estado, pues definitivamente lo que tiene que existir es un proceso penal, es decir, tiene que estar precedido de un acontecer penal en el cual una persona haya sido privada de la libertad, esa persona haya sido llevada a prisión, haya sido llevado a una cárcel o a domiciliaria y se le haya limitado pues el ejercicio de su derecho constitucional, fundamental y humano a la libertad. En esa medida, la persona que discurre en un proceso penal, que hace parte de un proceso penal, que es el procesado dentro de una causa de esa naturaleza y está privado de la libertad, posteriormente termina absuelto. Es decir, discurre el proceso, se detiene preventivamente a la persona. Pues hemos en nuestra oficina tenido casos de personas que han estado privadas de la libertad de manera preventiva por 3 años y medio, 4 años, 2 años, es decir, por tiempo largo. Tal vez los que menos han estado de manera preventiva han permanecido en la cárcel 6 meses, algunos tal vez un poco menos, pero nunca ha sido pues una detención preventiva de pocos días, sino que generalmente se extiende bastante en el tiempo. Esa privación entonces se convertirá en injusta una vez se emite la sentencia absolutoria dentro del caso, dentro del proceso penal, es decir, la persona está en la cárcel, posteriormente se llega al día de la audiencia y en la audiencia efectivamente el juez dice absolver de todos los cargos, cualquiera sea la conducta delictual pues que se hubiese fijado, aunque con cambios jurisprudenciales recientes y decisiones que uno evidencia y es muy aisladamente, pero que cada vez cogen más fuerza, pues pretende modificar un poco y subjetivizar este tipo de responsabilidad, pero de eso hablaremos también en otro momento. La persona entonces termina con una sentencia absolutoria, pero resulta que estuvo en la cárcel 2 años, 2 años y medio, 1 año, 3 años, el tiempo que haya estado en privación. Entonces la persona sale de la cárcel y diríamos entonces, ¿qué deviene de aquí? Es decir, yo sabía que yo era inocente, siempre alegué mi inocencia, no pudo el Estado desvirtuarme el principio de la presunción de inocencia, no pudo el Estado demostrar que la persona o que quien estaba implicado pues era un delincuente, entonces ahora ¿qué hacer? Me quedo simplemente con 2 años de cárcel, 2 años y medio y sigo la vida. Pues continuarla sin duda, pero jurídicamente existe claramente una responsabilidad del Estado. Puede llegar a existir una responsabilidad del Estado en estos eventos. Aclaramos que en algún video posterior estaremos hablando de la responsabilidad extracontractual del Estado, entonces sobre la privación injusta de la libertad diremos qué elementos, en qué casos hay responsabilidad objetiva por regla general, explicaremos la subjetiva y eso lo haremos en su oportunidad. Pero digamos que la persona entonces estuvo privada de la libertad. La persona sale de la cárcel y efectivamente puede someter al estudio de un abogado el caso para que analice si efectivamente hay lugar a la presentación de la demanda de reparación directa por la privación de la libertad. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta uno para presentar un proceso de este orden? Y obviamente la persona que ha sido privada de la libertad, que tiene derecho a conocer su caso paso a paso. Pues como lo explicamos al principio, el proceso penal en su integridad. El proceso penal implica todo el expediente del proceso penal para verificar hoja a hoja qué ha ocurrido dentro del caso, cuáles fueron las posturas de la fiscalía al principio, cuál es en el curso del proceso, qué se logró probar, qué no se logró probar, por qué el juez dicta una sentencia absolutoria, las motivaciones, las consideraciones, la parte emotiva de la sentencia, si fue sentencia en primera instancia y no hubo interposición de recurso de apelación, o si por el contrario
fue segunda instancia, entonces conocer las dos decisiones. Puede ser que la primera haya sido condenatoria y la segunda absolutoria. Puede ser que ambas hayan sido absolutorias y que la persona haya salido en libertad mientras se resolvía el proceso en la primera sentencia. Puede ser que provenga de un recurso extraordinario de casación, etc. ¿Sí? Pero el caso es que exista la providencia o la decisión definitiva que connote la privación que hubo de la libertad y entrar a demostrar lo injusta que es esa privación de la libertad. Es claro o es necesario tener presente que se trata de un derecho fundamental como es la libertad. También puede ser que la persona termine favorablemente el proceso penal con ocasión de una preclusión, es decir, cuando la fiscalía dentro del proceso penal no logra desvirtuar la presunción de inocencia y llega incluso al momento de la sentencia o inclusive antes y solicita al juez que precluya la causa penal, que dé por terminado el proceso porque no tiene los insumos probatorios suficientes a pesar de haber sometido a una persona a un proceso penal e inclusive a estar privado de la libertad. En el camino, dice la fiscalía, pues no logro demostrar con lo que hay, entonces su señoría o señor juez le solicito que precluyamos o que precluya usted el proceso penal. El juez tomará la decisión si así lo considera. La privación de la libertad puede generar una serie de perjuicios que son de rango inmaterial y moral, inmaterial y material, es decir, los inmateriales, dentro de ello estará precisado el daño moral, entre otros tipos de daños que se puedan generar, pero principalmente el daño moral. El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto del año 2014, de la sección tercera, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón, determinó unos criterios bajo los cuales establecer para tratar pues de hacer un poco más certera la decisión que se adopte en casos de privación y que el Estado de alguna manera sepa más o menos a cuánto puede ser condenado y que no exista unos casos con unas mayores condenas, por lo menos en lo moral, que otros de la misma condición. Pues ha establecido unos criterios dentro de los cuales si la persona estuvo privada de la libertad un mes o menos de un mes, y estuvo entre un mes y 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y 18 meses en adelante. Pues asimismo se establecen los salarios mínimos bajo los cuales se condenaría. Parte de 15 salarios mínimos como la condena menor que tendría un caso de este orden. Obviamente el juez puede condenar por debajo de los 15 en el evento que la persona haya sido privada solo unos días dentro del rango de un mes. También podrá condenar a 50 salarios, a 70, 80, 100 salarios, dependiendo del tiempo que haya permanecido. Pero digamos que el nivel máximo que ha establecido el Consejo de Estado han sido 100 salarios mínimos. Hay sentencias del mismo Consejo de Estado en otros asuntos que aplican desde luego a este acontecer, en los cuales se ha dicho que si bien 100 salarios mínimos se ha establecido como un valor justo para indemnizar, no obsta para que en otros casos puedan superarse los 100 salarios mínimos dependiendo de la gravedad o de la dificultad del asunto, o cuando se trata del daño a la salud, pues que extraordinariamente puede llegar hasta 400 salarios mínimos, pero que tiene un tope por regla general de 100 salarios, etcétera. Pues también dependerá el tiempo de la privación y los daños que se les haya causado. No es lo mismo la persona que está en la cárcel y simplemente está allí en la cárcel un tiempo y sale, a una persona que estando en la cárcel además sufre otra serie de daños o se enferma por la comida o por los alimentos que le suministran dentro de la cárcel. Entonces digamos que hay un daño a la salud mayor y hay un daño moral que puede ser de una mayor entidad. En consecuencia uno podrá precisar una indemnización de otra naturaleza. En estos casos de privación injusta de la libertad, además de el proceso penal, que es la prueba principal y las sentencias adoptadas en la causa penal, están los testigos. Los testigos también resultan útiles dentro de estos procesos, no tanto para evidenciar si la persona estuvo en la cárcel o no, pues porque, como digo, la sentencia y el proceso demuestran que estuvo en prisión. Es decir, ¿qué más prueba que esa? Pero sí para que evidencien de pronto la persona cómo era su vida antes de entrar a la cárcel, si era alguien que lo visitaba o que conocía de él, pues cómo fueron sus días en la cárcel, si era una persona que mantenía triste, si su vida sentía que se le había arruinado, si perdió su matrimonio, si perdió su noviazgo, si perdió su unión marital de hecho, si fue señalado, que es lo más normal en estos casos, tristemente, pues es señalado permanentemente como un bandido y como un criminal, así no lo fuera, si la relación con sus hijos se pierde porque sus hijos pueden pensar que su padre es un delincuente, entonces quieren dejar de lado toda relación
con su hijo. Digamos que testigos pueden llegar a verificar esa situación para terminar de hacer más sólida las pruebas dentro del proceso y asimismo la solicitud de indemnización en el quantum que se esté solicitando. Si la persona trabajaba al momento de ser privada de la libertad, si tenía un empleo, pues entonces, como lo hemos dicho en otros videos, la certificación laboral, los pagos a seguridad social que también sirven para robustecer ese elemento probatorio. Entonces demostrar que la persona tenía un trabajo cuando ingresó y se ganaba, por poner un ejemplo, 2 millones de pesos y estuvo privado de la libertad durante 20 meses. Entonces ese tiempo en que estuvo en la cárcel, hay sentencias del Consejo de Estado en las cuales se ha dicho también se tiene que indemnizar sobre el tiempo que la persona dura en conseguir un empleo luego que sale de la cárcel. Se ha establecido pues por algunos análisis que se han hecho, estudios por parte del SENA, que se trata de 8.5 meses en que una persona se tarda en conseguir un empleo luego de salir de prisión. Digamos pues que es un análisis estadístico, pero pues pueden haber casos en que una persona se demore más o que en efecto no consiga nunca trabajo y tenga que dedicarse a otra cosa. Además del estigma que se genera cuando alguien está en la cárcel, ha salido inocente pero por algo habrá estado en la cárcel, por algo habrá estado privado de la libertad. Entonces empieza, digamos, ese señalamiento al buen nombre y esos perjuicios que tienen lugar a cobrarse. Entonces, también en estos casos, como en otros eventos, se suscita o se presenta daños materiales e inmateriales. Lo que las personas deben tener claro es que en los casos de privación injusta de libertad tienen derecho a que sea revisado su caso por un profesional en derecho y a que se determine la viabilidad o la posibilidad de presentar una demanda al Estado para que le indemnice por esos daños que usted ha sufrido, por esa privación, por ese momento en la cárcel que nunca debió haber sucedido. Existe entonces la posibilidad de poder demandar al Estado por casos de privación injusta de libertad. Nos vemos en un próximo video, esperando que este video les sea útil a quienes se encuentren en la situación o conozcan a alguien o simplemente quieran saber del tema. Como les dije, en otros videos hablaremos de responsabilidad extracontractual del Estado y precisaremos los elementos en cada situación, inclusive en estos casos de privación. En este video lo que pretendíamos era simplemente mencionar que hay lugar a demandar y que se debe tener en cuenta frente a estos asuntos. Nos vemos en un próximo video. Chao.